estimación de pi mediante el método de Monte Carlo con un esquema serial, un esquema de comunicación punto a punto y esquema de comunicaciones globales. Este trabajo es realizado para la asignatura de Fundamentos de Sistemas Distribuidos por José Antonio García y Diana Patricia Lozano. El contenido de esta presentación incluye las matemáticas básicas del esquema de Monte Carlo, la estrategia que plantea el algoritmo, la solución en serie, la solución punto a punto y la solución por comunicaciones globales. Bien, inicialmente hablaremos del método de Monte Carlo, donde vamos a tratar de estimar el número pi mediante el área de un círculo y el área de un cuadrado. ¿De qué manera? Vamos a tener un cuadrado de lado 1, en el cual habrá un círculo circunscrito, y si miramos el área del cuadrado, como es del lado 1, pues será área 1. El área del círculo está dada por pi por radio al cuadrado, en este caso entonces sería pi cuartos. Lo que se va a buscar es establecer una relación entre esa área del círculo y área del cuadrado con una cantidad de puntos que se generen aleatoriamente y establecer cuántos de esos puntos han caído o han sido generados dentro del círculo y cuántos no. Entonces, si tenemos que el área del círculo es pi cuartos, el área del cuadrado es 1, entonces vamos a tener, despejando de esta relación, que pi va a ser igual a 4 por el número de puntos que hayan sido generados dentro del círculo y sobre el número de puntos que hayan sido generados en el cuadrado en general. El objetivo entonces sería generar n puntos XY y calcular qué puntos inciden en el círculo, cuántos de esos puntos han incidido dentro del círculo exactamente. Para eso entonces se va a tener esta ecuación de comprobación que surge pues de la distancia entre dos puntos, digamos del punto central, el origen, a el punto que ya se ha generado. Entonces si esa distancia es menor o igual a 1 es porque el punto ha sido generado dentro del círculo. Aquí al lado derecho entonces podríamos ver un ejemplo de lo que sucedería donde se han generado unos puntos que son los que se marcan en verde y habrá entonces unos círculos que caigan dentro del área establecida del círculo y otros que queden por fuera. Entonces la relación de la que se hablaba anteriormente es esa relación entre los puntos que están dentro de esta área del círculo y los que hayan quedado en general. El algoritmo entonces para la estimación del número pi, el esquema digamos secuencial, consiste en hacer unas variables que van a inicializarse en 0, que me van a manejar cuántos puntos han sido generados dentro del círculo y cuántos puntos en general. Entonces empezamos por allí, tendremos entonces un incremento, iremos contando estos valores, se genera la coordenada X, la coordenada y se hace la comprobación de la distancia que veíamos también anteriormente. Si esa distancia entonces es menor o igual a 1, entonces vamos a contar ese punto como un punto que ha caído dentro del área del círculo o ha sido generado dentro del círculo. Independientemente, pues se va a contar también como un punto generado en el cuadrado. Vamos a incrementar entonces el paso, digamos, el intervalo. Si el incremento es menor al número de iteraciones, entonces repetimos, es decir, vamos a tener una cantidad de puntos que vamos a generar. Entonces, si todavía no se ha generado esa cantidad de puntos, pues seguimos repitiendo esa sección del algoritmo hasta que se haya logrado esa cantidad. Finalmente, entonces vamos a tener el cálculo de pi estimado mediante la multiplicación de 4 por la división entre la cantidad de puntos generados dentro del círculo sobre la cantidad de puntos generados
en total. Y el algoritmo termina. Aquí podemos ver entonces el código con el que se ha implementado esta solución serial. En este caso pues tenemos lo que se mostraba en el algoritmo anteriormente, la inicialización de las variables. Bueno, esta es la parte en la que entonces vamos a entrar en el detalle, que es el ciclo en el cual vamos a estar haciendo la generación de los puntos, estableciendo entonces un valor aleatorio para X, un valor aleatorio para Y, se hace la comprobación. Si la comprobación pues es verdadera, la pareja XY ha incidido dentro del área del círculo, entonces se cuenta la cantidad de puntos, o se aumenta la cantidad de puntos dentro del círculo, y luego independientemente de si sucedió o no sucedió dentro del círculo, pues se aumenta el contador de puntos generados, o sea, los puntos dentro del cuadrado. Cuando se hayan generado todos estos puntos, la cantidad que se estableció de puntos inicialmente, entonces se pasa a calcular el valor de pi con la relación que hemos identificado anteriormente. En este video entonces podemos ver el funcionamiento del algoritmo que se acaba de describir, que es la solución serial. Al lado izquierdo tenemos el diagrama con los procesadores o la CPU, aquí 4, que están corriendo en este momento pues los procesos normales o algunos procesos que están corriendo en el equipo. En la terminal del arriba tenemos la ejecución, que va a tener aquí entonces como parámetro la cantidad de puntos que se quiere generar. Y en la parte de abajo, en esta parte de la terminal, vamos a ver entonces cómo se comportan los procesadores en el momento de la ejecución. En este momento pues obviamente no están en cero, porque aquí mismo podemos ver que están corriendo algunos procesos en el momento, pero entonces vamos a ver cómo se comporta cuando inicie la ejecución. En este momento ya empezó y podemos ver entonces cómo se dispara el procesamiento. No todos, porque estamos corriendo el procesamiento serial. Entonces podemos ver cómo uno de los procesadores se fue a ejecución, digamos, se fue a pique, a lo máximo. Los otros continuaron sus procesos normales, los que venían trabajando. Entonces en este caso sería el 4, procesador 4, el que podemos ver que subió en su porcentaje de procesamiento. En este diagrama podemos ver la parte punto a punto. El algoritmo punto a punto se podría dividir en tres partes generales. Una primera parte secuencial, la última también, y la parte intermedia será una parte paralela. En la parte secuencial lo que estamos haciendo es lo que se haría en la parte inicial del algoritmo secuencial, el algoritmo de serie, que sería definir cuántos puntos se van a generar. Con base en eso, pues vamos a poder hacer la división entre los diferentes procesadores que se vayan a tener, para saber cuántos puntos va a generar cada uno de ellos, para dividir la tarea que se hace anteriormente secuencial. Un solo procesador hacía toda la generación de todos los puntos, todo el procesamiento, para luego hacer finalmente el cálculo de la estimación de pi. Aquí lo que se va a hacer entonces es dividir esa tarea entre todos los procesos que tenemos. Cada uno hará una parte y luego se recopila toda esa información y se hace la estimación. Entonces esa parte iría al final, que es la consolidación de esa estimación. Se reúne toda la información y se saca el valor de pi. Entonces, en la parte de la sección paralela, lo que tenemos es la definición de todo el protocolo con MPI. Se define pues entonces un tamaño. En este caso podemos ver en el diagrama pues rank 0 hasta rank
6-1, dependiendo de los procesadores que se tengan. Lo que veíamos nosotros en el video anteriormente era que teníamos 4 procesadores, entonces se va a trabajar en la práctica con esos 4. Entonces se define cuántos se tienen, cuántos procesadores, y se va a hacer entonces desde el rango 0 un MPI send. En ese send se va a enviar un mensaje y el mensaje es precisamente cuántos puntos le correspondería a cada uno procesar, generar y procesar la información. Entonces cada uno va a tener esa información que se va a enviar mediante el send. Por eso aquí aparece en el rango 0 que se envía al rango I. Eso se va a hacer dentro de un ciclo para enviar a cada uno de los procesadores. Entonces a cada I le va a corresponder entonces una cantidad de puntos. El rango 0 en este caso también va a ser parte de esa generación. La sección azul que está intermedia en cada rango lo que hace es mostrar una parte secuencial dentro de cada uno de ellos. Lo que van a hacer allí es la parte de la generación. Es lo mismo que se tenía en el algoritmo secuencial. Mediante un ciclo, generar puntos mientras no se haya alcanzado la cantidad que se solicitó inicialmente. Se genera el X, se genera el Y, se hace la comprobación de si el punto está dentro del círculo. Si está allí, se cuenta, se aumenta el contador de puntos, circle points, los puntos que estaban cayendo dentro del círculo, y luego de la comprobación se hace el conteo o se adiciona uno al contador de puntos generados en total. Cada uno va a hacer entonces eso y precisamente es esa información de los puntos que han caído dentro del círculo la que ellos, cada rango va a reenviar entonces o a devolver ese resultado al rango 0. Entonces, cuando se hizo el MPI send del rango 0, cada uno de los otros rangos queda entonces con un MPI receive esperando ese mensaje que viene del rango 0. Hacen su procesamiento al obtener el valor final, al haber generado todos los puntos que se pedían mediante el mensaje del send del rango 0, entonces van a hacer ellos un send. ¿Por qué? Porque el rango 0 ya tiene un MPI receive, está esperando que cada uno de los otros rangos le envíen la información estimada, o no, más bien si han logrado ellos calcular de puntos dentro del círculo. La información de los puntos totales pues ya se tiene y ellos van entonces a hacer un send con esa información de CP, la variable CP, que es los puntos dentro del círculo. Todos entonces tienen el mismo send, un send que están mandando al rango 0, ese es su destinatario. El receive del rango 0 tiene como receptor, o sí, como el rango que está enviando más bien, y porque estamos haciendo esto dentro de un ciclo también para poder recopilar la información de todos estos rangos. Él va a recopilar entonces esto, lo va a almacenar y luego va a hacerse la suma de todos estos valores, porque cada uno tuvo unos valores particulares al hacer sus generaciones, pero entonces ahora necesitamos saber el valor total y para eso se van entonces a sumar todos los CP que han enviado los rangos, el CP que se ha calculado también en el rango 0 y finalmente esa operación me va a dar el valor estimado de pi. Aquí podemos ver entonces el código de del esquema punto a punto que acabamos de ver en el diagrama. Inicialmente es lo mismo, la definición de las variables va a ser diferente, es la parte aquí que viene a ser la parte de MPI. Se definen estos valores iniciales, el mundo entonces va a corresponder a todos esos procesadores que vamos a tener para realizar el cálculo de la estimación de pi. Esto también es lo mismo que estaba en el serial y lo que viene entonces aquí
en esta parte es eh, digamos, ya la parte del envío. Si estamos en el rango 0, lo que vamos a hacer es entonces, mediante un ciclo, decirle a todos los procesadores que tenemos disponibles en el mundo, en nuestro mundo definido aquí en MPI, vamos a enviarle la cantidad de puntos que tienen ellos que estimar, y por eso veíamos la I aquí. Los destinatarios van a ser cada uno de esos procesadores. Si no se trata de el rango 0, entonces lo que vamos a estar haciendo es un receive. Vamos a estar esperando que nos llegue algo, y ese algo es ese mensaje de cuántos puntos se espera que calcule. ¿De quién lo espero? Del rango 0. Esta parte también es la misma parte secuencial que veíamos en el algoritmo anterior, que se explicó anteriormente. Y luego entonces tenemos la parte de que ya se ha hecho la subsección secuencial en cada rango, y entonces cada uno procede a devolver los resultados. Si yo soy alguno de los otros rangos diferentes de 0, pues lo que voy a hacer es un send y se lo voy a enviar al rango 0. Lo que voy a devolverle es el CP, que es el conteo de los puntos que han caído dentro del círculo. Si soy el rango 0, lo que voy a hacer es más bien un receive, esperando entonces que cada uno de esos otros rangos me envíe, por eso aquí está la I, cada uno de los otros rangos me envíe la información parcial, porque para ellos es una información total, pero aquí en el rango 0 se trata entonces de recopilar esas partes o esa información parcial, para poder entonces hacer una compilación de esa información. Esta parte también es lo que estaba, ¿dónde está? Aquí. Esta parte es lo que se hacía en la parte secuencial. Se ha recopilado acá entonces toda esa información de los CPs de cada rango, se acumula y se calcula normalmente como se hacía en el otro esquema. Aquí vamos a ver entonces la parte de la ejecución. Ya no deberíamos tener entonces un solo procesador en la gráfica que se vaya al tope, sino que debería verse cómo se mueven todos en los porcentajes, y lo mismo veríamos entonces ese comportamiento aquí. Entonces iniciaría la ejecución con la misma cantidad de puntos que se había hecho en la parte secuencial. Aquí entonces ya vemos en este momento, en el algoritmo anterior, veíamos que los otros tres procesadores seguían su comportamiento normal de lo que venían haciendo en el sistema, y el único que se disparaba entonces era la CPU 4. En este caso se han disparado todos, lo mismo vemos acá en esta gráfica, como todos están acá a tope mientras hacen sus procesamientos. Aquí estamos viendo los resultados, mensajes que están arrojando parciales. Y en este momento entonces ya empiezan a caer porque ya han realizado sus procesos. Ya aquí podemos ver que han arrojado los resultados, y aquí entonces también vemos cómo se disminuyó el porcentaje de procesamiento. Este diagrama me muestra ya el esquema de comunicaciones globales, donde es muy similar al diagrama que teníamos anteriormente, de los punto a punto. Lo que me va a cambiar aquí entonces es, bueno, tengo la parte secuencial inicial similar, por no decir que es la misma. En la parte paralela lo que vamos a tener entonces, ya no voy a tener sends y receive. En el primer caso el send que hago desde el rango 0 y los receive que voy a tener en los demás rangos, y finalmente los send que tengo en los demás rangos y el receive que tengo en el rango 0, sino que lo que vamos a hacer es un broadcast. Entonces esa información de los puntos que cada uno debe poder calcular,
o se espera que cada uno estime, se va a enviar mediante broadcast a cada uno de ellos. Cada uno de ellos va a tener entonces toda esta información. Esta sección azul otra vez es la misma porque el procesamiento es exactamente el mismo, generar los puntos, identificar si han caído dentro del círculo, contarlos si sí y contar los que llevo en general. Y cuando ellos han terminado de hacer la cantidad asignada de puntos, entonces van a devolver la información. Esa información se va a obtener entonces con un MPI Reduce, donde lo que se va a hacer es una suma. Aquí podemos ver MPI Sum. Lo que va a hacer entonces es tomar esa información del mundo, de todos los rangos que se tienen, tomar la información entonces que esperamos que es el CP y hacer el acumulado para poder tener entonces finalmente el valor estimado de pi. De manera similar al esquema punto a punto, tenemos el código de la parte de comunicaciones globales, la parte de la inicialización de las variables, eh, la parte de la inicialización del protocolo MPI. Estamos definiendo entonces cuál es el host en este caso, porque vamos a hacer un broadcast, entonces necesitaremos saber cuál es aquel, digamos, el root. Tenemos esta parte que es la misma que veníamos manejando desde la parte secuencial, y aquí vendría entonces la parte de las comunicaciones. Se debe establecer lo mismo, cuántos puntos va a procesar cada uno de los rangos, y se tiene aquí entonces el broadcast. Se les va a enviar a cada uno cuántos puntos deben procesar. Aquí se hace la sección serial, la que se muestra en la subsección azul de la generación de los puntos. Se obtiene entonces el valor CP en cada uno de esos rangos, y luego tendremos entonces el MPI Reduce, donde vamos a hacer la suma de los resultados que cada uno de los procesadores en el mundo definido aquí nos va a retornar. Finalmente, con ese acumulado entonces vamos a poder hacer la estimación del número pi. En este video entonces tenemos, similar a los anteriores, los procesadores que van a tener cabida aquí entonces en este broadcast. Vamos a ver cómo de nuestro programa con comunicaciones globales. En este caso ya se ha enviado la ejecución, se dispara el procesamiento en cada uno de ellos, se puede ver aquí en las gráficas también. Aquí ya vemos todos los procesadores están entonces en esta tarea. Lo mismo sucede aquí, podemos ver cómo los procesamientos se han disparado. Los resultados entonces en este caso empiezan a disminuir los valores, los procesadores empiezan a bajar en su procesamiento, y ya obtuvimos entonces acá los resultados parciales de cada uno de los rangos. Aquí tenemos entonces una gráfica comparativa de lo que fue la ejecución de los tres esquemas, el esquema serial arriba, el esquema punto a punto en el medio y el esquema de comunicaciones globales aquí al final. Entonces tenemos en la gráfica la barra azul que muestra el serie. Estas tres gráficas que tenemos allí corresponden a los tiempos que tenemos acá en el recuadro amarillo, el real, el user y el de sistema. En la parte de arriba, que es la parte serial, pues vemos que los tiempos son más altos. Se está haciendo toda la generación completa en un solo procesador. Él se va a encargar de todos los puntos que se le han asignado. Entonces, y todo corre en este único proceso, en este único procesador, digamos.
En la parte punto a punto que ya se hizo una distribución de las tareas en cuatro, en este caso en cuatro procesadores, se ha disminuido significativamente el tiempo. Lo vemos aquí, que es la barra naranja. Eh, Tenemos un tiempo menor a 10 en comparativa con el anterior, que era más de 20. Y un comportamiento similar tiene el último esquema, que es el esquema de comunicaciones globales, que lo que hemos hecho también es enviar a cada procesador una cantidad de tareas y ellos devolver. La diferencia de pronto entre estos dos últimos es que en el último se devuelve ese procesamiento y en el mismo envío estamos indicando cuál es la operación que queremos hacer con ella, que fue la de sumar entonces los valores que nos estaban enviando de cada rango, y ya nos quedaba simplemente hacer la operación correspondiente al esquema de Monte Carlo. Pero, pero digamos que comparativamente con el serial, pues es mucha la diferencia en cuanto a estos tiempos. Eso está corriendo en una sola máquina, en un solo equipo, pero eh, entonces tenemos aquí que de pronto los tiempos de usuario pues son altos. No hay una reducción allí significativa porque estamos trabajándolo todo aquí. En últimas la comunicación también implica un tiempo. Tenemos diferentes procesadores que me están realizando tareas y luego tengo que comunicarme con cada uno de ellos para obtener la información, igual que al principio de enviarles esa información. Entonces eso implica ciertos costos. En cuanto al valor estimado de pi, que era el objetivo entonces de la tarea, pues tenemos aquí resaltado también en amarillo el valor que se obtuvo finalmente. Es un valor muy similar, pero pues esto ya eh, dependerá pues de las cifras significativas que queramos manejar, la cantidad de puntos que se hayan solicitado generar para ello. Y esto ha sido todo en cuanto a el proceso de estimación de pi.